Los pesos de la ley. Presentaron un proyecto de ley para pasar de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura el manejo del presupuesto del Poder Judicial. La propuesta fue hecha por un grupo de diputados oficialistas encabezados por Carlos Kunkel y recupera parte del proyecto original de la reforma que había sido cambiado a pedido de los jueces. A por los cómplices. El gobierno da impulso a las investigaciones sobre la complicidad civil con la dictadura a través de la creación de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad. El organismo, que fue ideado por el Ministerio Público Fiscal y puesto en funcionamiento por Alejandra Gils Carbó, tiene por objetivo avanzar sobre las vinculaciones de civiles y el poder económico con el terrorismo de Estado. Más para Mauricio. La legislatura porteña aprobó un aumento de 7.190 millones de pesos para el presupuesto de la gestión de Macri. La suba tendrá por destino un incremento salarial para los estatales y subsidios a Metrovías y a las empresas recolectoras de basura. Ética y genética. Encontraron nuevas muestras del ADN de Mangieri en los restos de Ángeles y el portero quedó más comprometido. Mientras tanto, crece la polémica tras la publicación de fotos del cadáver de la adolescente asesinada en el diario Muy del Grupo Clarín. Esos fueron los títulos. Les debo presentar como todos los días a la señora Mariana Carvajal, que dice: Mariana, ¿cómo le va? ¿Todo en orden a usted? Me parece muy bien, todo en orden por ahora. El señor José Natanson también está con nosotros. Bien, che, todo bien. Nuevo peinado de Natanson. Sí, lo vemos con peinado. Los ruli-ruli. Fue el efecto ruli-ruli, sí, digamos. Es que tenía miedo que me pusieran el casco. No trajiste el casco, Lucho, hoy. No traje el casco, pero te da un efecto así, digamos. Sí, es como un casco natural. Bueno, vamos a arrancar a hablar sobre uno de los temas del día de hoy. Tiene que ver con la presentación que hicieron un grupo de diputados de un proyecto de ley para, obviamente, pasar la administración de los fondos de la Corte Suprema de Justicia, los fondos del Poder Judicial, sí, ¿no? Sacárselo de la Corte Suprema de Justicia para pasárselo al Consejo de la Magistratura. Natanson. Sí, es interesante porque vos sabés que cuando se hizo la reforma de la Constitución del 94, sí, se estableció, cuando se creó esta especie digamos, de perro de 3 patas, que es el Consejo de la Magistratura, ¿no? Perro de 5 patas, no sé cómo decirlo, este órgano raro y que siempre funcionó bastante mal, que es el Consejo de la Magistratura. Creo que tiene 13, ¿no? Tiene 13, sí, tiene 13 patas. Eso me ve muy raro. Sí, iba a tener 19, pero no, no llegamos. Se estableció que era el Consejo de la Magistratura el que se iba a encargar de administrar los recursos del Poder Judicial. Y no solo son recursos económicos, sino también que son nombramientos, infraestructura. Todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Sí, del con Poder el aparato, Judicial, digamos, claro, que es un aparato muy vasto y muy complejo y demás. Viste que hay tribunales que funcionan en departamentos alquilados, el Palacio de Justicia. Siempre se habló de hacer una ciudad judicial, cosa que nunca se terminó de hacer. Obras, es mucha plata. Se estableció que tenía que ser el Consejo de la Magistratura. La Corte, después de la reforma, emitió una acordada donde dice que lo que dice la Constitución no es constitucional, digamos, o sea, que la Corte era la que tenía que seguir manejando los recursos del Poder Judicial. Cuando se presenta el proyecto de reforma de la justicia, cuando Cristina presenta el proyecto, uno de los puntos es transferirle, efectivamente, como dice el artículo de la Constitución, los recursos al Consejo de la Magistratura. Por un pedido del Poder Judicial, básicamente los presidentes de las cámaras, después se supo que Lorenzetti estuvo atrás de esa movida, finalmente el gobierno retiró esa parte del proyecto y dijo, no, bueno, que siga bajo control de la Corte, aun cuando era justamente el único artículo que desde cualquier punto de vista era claramente constitucional, porque lo dice la Constitución, más claro, o sea, era el único, si uno puede decir si la elección de si las cámaras, estas que van a crear de casación, son o no son, qué sé yo. Ahora, ese artículo, no había, bueno, fue el único que no se presentó finalmente. Ahora lo que hay es un proyecto de algunos diputados oficialistas para restituirle al Consejo la administración de superintendencia. Lo que es interesante ahí, vos mencionabas esta acordada de la Corte que declaró inconstitucional, 2000, claro, algo que estaba previsto en la Constitución, ¿no? Digo, uno destaca la omnipotencia del Poder Judicial en relación a cuando son aspectos que tienen que ver con su propio gobierno, tiene todo el poder, no hay otro poder que por encima del Poder Judicial pueda resolver. Lo único que puede haber es eventualmente juicio político. Claro, pero... Eventualmente, lo cual es muy difícil, necesitas 2/3 del Senado, etc. Pero es cierto porque, además, es claramente, eso es gracioso, es el único artículo clarísimo, digamos. Bueno, hasta ahora lo sigue teniendo la Corte. Hay un tema también operativo, que es que la Corte siempre tuvo ese manejo, y se dice, o por lo menos es lo que dice la Corte, que si se traspasa al Consejo de la Magistratura, se crearía una parálisis
de la justicia, porque bueno, sería muy engorroso y muy... Bueno, pero son cosas que también, si uno quiere, se pueden hacer. Ahora, también políticamente está rara la situación, digamos, porque durante la semana, FIP, ¿no? Claro, durante la semana hubo como unas denuncias de parte de, supuestamente, la Corte Suprema de Justicia, publicado por periodistas, pero supuestamente con fuentes en la Corte Suprema de Justicia, sobre investigaciones de la FIP a Supremos de la Corte. Sí, al presidente de la Corte. Pero finalmente se juntaron los Supremos y se juntan y sacan un comunicado que no comunica nada, que no dice absolutamente, lo único que dice es no vamos a hacer declaraciones. Que se habló del tema, que se habló del tema y que no va a haber comunicación. Entonces hay una cosa ahí rara, digamos, como tóxica. Y la FIP desmiente, por otro lado, ¿no? Porque también claro, la FIP sacó un comunicado. Que se haya iniciado una investigación puntual sobre Lorenzetti y sus hijos, que era la versión que había salido. Pero es muy grave denunciar una cosa así que no sea cierta. Sí, es muy grave. No, lo que pasa es que, como vos decís, son guerras de off the record, digamos, ¿no? Porque pero hay una responsabilidad, Nato. Sí, claro, por supuesto. Lo que había salido, lo último que salió es que esta versión le había llegado a Lorenzetti de parte de alguien que le dijo. ¿No? No es que, a ver, a mí me llegó una vez, hace poco me llegó una carta de la FIP preguntándome algunas cosas en relación a, bueno, cómo estaba inscrito. Si no lo sentiste como una restricción a la libertad si había de expresión. devuelto plata que había pedido para hacer un viaje, que finalmente no hice y que la había devuelto, ¿no? Pero yo no sentí que eso era una intimidación. A la libertad de expresión y todo tu trabajo dije, como periodista, como cualquier ciudadano, alguien mandó porque apareció el registro. También eso hay que pensar, ¿no? Sí, que están revoleando cosas que muchas veces no son verdades y que lo que hacen es afectar la calidad de convivencia institucional que tiene que existir entre los tres poderes. Eso es lo que yo entiendo. Y efectivamente está intoxicándose ese ambiente con denuncias falsas, que ya la hemos encontrado en otros casos, digamos. Se ha denunciado que iban a renunciar en bloque los jueces de la Corte Suprema de Justicia, una cosa realmente alarmante. Entonces, me parece que hay cierta irresponsabilidad respecto de lo publicado, de lo dicho, y realmente reviste gravedad institucional. Sí, porque como vos decías, Lucho, el comunicado de la Corte de anteayer es un comunicado bastante equívoco, digamos, porque simplemente dice que se reunieron a hablar del tema. Ahora, no explican si hay una denuncia. Sí, la gravedad institucional, porque que lo diga la Corte tiene una gravedad institucional. Tiene un peso, claro. Una cosa es que nos juntemos a tomar un café, charlemos y que eso se convierta en una noticia. Eso en el fondo, y en el fondo de todo esto está el gran fallo que tiene pendiente la Corte, que es la ley de medios. Estamos todos esperando si lo hacen en agosto, ¿no? Antes de las primarias, entre agosto y octubre, después de octubre. Para mí va a haber que seguir este tema de la Corte Suprema de Justicia y la relación, obviamente, con el resto de los poderes del Estado. Estamos hablando del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Pero hablando de responsabilidades y de éticas, hoy también ocurrió un episodio lamentable vinculado al caso Ángeles, ¿no? Sí, realmente es muy impresionante. Uno piensa que hay ciertos límites que no se pasan. Y en este caso se pasaron, porque el diario Muy, que es del Grupo Clarín, publicó en su tapa fotos que tienen que ver con el cuerpo encontrado de Ángeles en el SEAMSE, digamos, con el cadáver de una chica que está en el centro de la atención mediática. Son límites que uno piensa que no se deben pasar. Fotos que se ofrecieron en las últimas semanas a distintos medios, que se vendieron, ¿no? Porque se venden estas fotos, no es que hubo un fotógrafo de la revista o del diario Muy ahí y bueno, tenía... Pero después está la responsabilidad. En general salen además de la policía o la justicia. Claro, no sé ¿te si acordás este es el cuando caso, fue de Gracia, la modelo? Sí, Jazmín de Gracia. Esas fotos, de hecho, hubo un procedimiento, después un sumario administrativo contra esos policías que habían vendido esas los echaron, me parece, Mariana. Sí, durante la gestión de Garret. Sí, los echaron. Bueno, en este caso hablan, además de quién la ofrece y quién la compra, quién la publica. Sí. O sea, ahí hay responsables, editores responsables que son del Grupo Clarín, y esto hay que reafirmarlo. Y de hecho ya han salido en el día de hoy distintos repudios, uno de ellos del Observatorio de la AFSCA, ¿no? Exactamente, la Defensoría del Público del Servicio de Comunicación Audiovisual, que hizo un repudio, y también del Observatorio de la discriminación en radio y televisión. Claro, que depende de donde el que lo vea. De FOPEA también, que no son santos de mi devoción, pero también salieron a decir que estaban en contra. Es cierto que por lo menos hay cierto consenso en que hay cosas que no se hacen. Eso está claro. No, es una barbaridad, pero además, ¿qué información agrega? Digamos? ¿Qué agrega? Y escuchaba, ¿sabes qué? A un periodista comentando también, repudiándolo y diciendo, bueno, los televidentes o quienes compran el diario tienen ganas, quieren ver esto, y la verdad no es esa la pregunta que hay que hacer. Exactamente. O sea, porque además lo que hay que proteger ya a esta altura, digamos, decíamos las fotos de Ángeles en vida, ¿no? Sí. Que cuánta de su intimidad se difundía. De hecho, hoy se está haciendo una presentación, Claudia Fernández, que vino a nuestro programa,
que ella integra el Consejo de Derechos de Niñas y Adolescentes de la ciudad, estaba haciendo una presentación en el día de hoy en la Fiscalía que investiga el caso, justamente para que se proteja la intimidad de Ángeles a partir de la publicación en los medios de comunicación de sus fotos y de testimonios que puedan dar sus amigas menores en relación a su vida. En este caso estamos hablando de unas fotos que tienen que ver con su cadáver. Quiero decir, como ni siquiera hay que explicarlo tanto. No sé. Es inadmisible. Se están cometiendo una serie de barbaridades. La cuestión con los vecinos del edificio que los van a buscar a las 10 o 11 de la noche para llevarlos, suben a una camioneta, los llevan a tribunales, los tienen toda la madrugada declarando por una fuente que entrega un periodista a un juez, y que es una fuente que llamó por teléfono desde Caleta, Olivia, y hace una denuncia. Parece que hace 5 años, una vecina del edificio. Sí, pero que no hace 5 años que no vive nadie en ese edificio. Por eso. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque, digamos, a todos nos debe preocupar, que es la idea de que en este fárrago de versiones lo que va ocurriendo es que la verdad toma distancia, empieza a alejarse, y eso es lo realmente preocupante, porque lo que queremos saber es efectivamente qué fue lo que pasó allí, ¿no es cierto? Cambiamos de tema, ¿les parece? Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en este momento en las cataratas del Iguazú. Como ustedes saben, hay una crecida importante del río Iguazú. Se supone que va a haber también una crecida en el resto de los ríos que están río abajo, obviamente, el Paraná y el Uruguay fundamentalmente, que podrían afectar básicamente a las provincias de Entre Ríos y a la provincia de Santa Fe. También se supone parte del Chaco y de la provincia de Corrientes. Vamos a comunicarnos ahora con María Itumel Torres, que es periodista, es corresponsal de Radio Nacional Río Iguazú. María Itumel, ¿cómo te va? Luciano soy. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo te va? Bien, acá andamos. Todo en orden. Tratando de saber un poco, o sea, imagino yo que en este momento el espectáculo de las cataratas, tanto en la parte superior como en el paseo superior como inferior, deben estar buenos, porque hay un caudal importante de agua. Sí. Ahora, debe estar también complicado lo de Garganta del Diablo, que tenemos entendidos que hubo algunos problemas allí. ¿Nos contás un poco? Sí, no, efectivamente. Bueno, en principio decir que las cataratas están en su máximo esplendor, ¿no? Justamente se trata del espectáculo de caídas de agua con el caudal que tienen en este momento, constituyen el mejor momento en mucho tiempo de cataratas. Sí. Lamentablemente el mejor momento no permite que uno llegue hasta la Garganta del Diablo, porque efectivamente de un caudal de 1.500 metros cúbicos por segundo de bajada de agua, en este momento están alrededor de 11.500 metros cúbicos, es decir, 10 veces más de lo que habitualmente hay de agua en las cataratas, y esto por supuesto obliga a tomar medidas de prevención, como en el caso de Garganta del Diablo, bajar los pasamanos de las pasarelas, que son rebatibles, que es una foto que apareció por todos lados y que muchos titularon "Desaparecen las cataratas", etcétera. En realidad es una medida de prevención, un nuevo sistema para evitar que el agua se lleve a las pasarelas, sí. Y en este momento se está haciendo en la zona de Garganta del Diablo, en todo el recorrido de 2 kilómetros de pasarelas, se están haciendo las comprobaciones de que no han sido afectadas por la fuerza del agua. Una vez que esto se confirme de que está todo bien, de que no ha pasado nada y no hay ningún riesgo para nadie, entonces se va a volver a abrir la llegada hasta la garganta. Mientras tanto, como bien decís, Luciano, los paseos superiores, es decir, por encima de las cascadas, y los paseos inferiores, que son los que nos permiten ver cómo cae el agua desde la base misma hasta donde llegan, están habilitados en este momento, e insisto, son un espectáculo bárbaro, fantástico, ¿no? María Itumel, una consulta más respecto de la relación con Brasil, que son los que están abriendo y cerrando la canilla, para decirlo de alguna manera, en este momento en relación al río Iguazú, porque hay 9 represas hacia el territorio brasileño que de alguna manera regulan la cantidad, el caudal de agua que carga después al río Iguazú. ¿En qué situación está esa relación, las conversaciones? ¿Cuál es el tipo de charla que hay con Brasil, o no hay ninguna charla en relación a si cierran o no cierran las famosas compuertas? Bueno, en realidad ese es todo un tema, porque efectivamente hay alrededor del número de represas que decís sobre el río Uruguay en territorio brasileño, y en verdad que no hay mucho para decir, porque están en su territorio, la parte del río que le corresponde. El tema es que se está proyectando incluso una represa más acá, apenas 100 kilómetros de la misma garganta de cataratas, la llegada de las cataratas, la Garganta del Diablo fundamentalmente como primer lugar, y está preocupando mucho porque el manejo de abrir y cerrar compuertas en función de la cantidad de agua caída por lluvias, como está ocurriendo en este momento, determina también este caudal impresionante de agua, porque obviamente en este momento las represas están con todas sus compuertas abiertas para desagotar lo que les está provocando las lluvias
que esperemos estén pasando, aunque está anunciado que vuelve a llover en estos días en toda esa zona del sur de Brasil y probablemente en nuestra región, y esta bajante lenta que está habiendo probablemente vuelva a tener un pico hacia el fin de semana de esta semana próxima, ¿no? María Itumel, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, deseamos obviamente desde aquí lo mejor al margen del disfrute que puede producir en este momento la situación de las cataratas, que me imagino que se deben estar escuchando rugir desde varios kilómetros de distancia, ¿no? Son maravillosas, no dejen de venir, ¿eh? Un beso grande para allá, María. Luego. María Itumel Torres, periodista. Debe estar muy impresionante. Dan ganas de ir. No se puede acercar uno a la garganta del diablo. Ya te impresiona la garganta del diablo con el caudal habitual de agua. Creo que debe ser muy... El rugido, sí, ¿no? sí. Hay un poco de preocupación respecto de lo que pueda pasar río abajo, eso también hay que decirlo, porque estas provincias, provincia de Entre Ríos, provincia de Santa Fe, menos porque es más alta en la parte de la costa. Sí, pueden tener problemas, depende de la zona, porque hay zonas de compensación que son mucho más, digamos, fáciles de ver y hay otras zonas que no van a compensar, entonces ahí sí cada una de las provincias está tomando de alguna manera medidas para prever una futura inundación. Carvajal, hablamos un poco de lo que pasó en España, en alguna historia que adelantaste ayer que es realmente impactante. Mira, hay mucha polémica en España en relación a un caso que tiene como en el centro de la escena una mujer que en el año 2005 se cruzó en la calle con quien había violado a su hija de 13 años, cuando tenía 13 años, ya habían pasado varios años, había sido condenado y había salido con un permiso carcelario. Se lo encuentra, compra nafta, lo encuentra en un bar, lo rocía con nafta y le prende fuego. Como consecuencia de esto, este hombre muere, ¿no? Ella es condenada, primero... Perdón, Mariana, el asesino había sido condenado. Había sido condenado. Claro, el violador era un vecino del barrio, esto ocurre en Alicante, en Valencia, en España. La hija, hay dos versiones, una es que este hombre se la cruza a la madre y le dice... ¿Cómo está su hija? En un tono de ciertamente provocación. Esa es una versión. Y la otra versión es que la hija entra al bar, lo ve, le cuenta a la madre y la madre regresa ya con el hombre había cumplido su condena. Cuando estaba cumpliéndola. Tenía un permiso de salida, no había terminado el fin de esta condena, pero sí estaba cumpliéndola con estas polémicas salidas que tienen que ver a las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la polémica que surge? Es que ella primero es condenada a 9 años de prisión. Después el Supremo Tribunal de España se la reduce a 5 años y medio, porque considera que actuó con un trastorno mental transitorio cuando tuvo esta situación y que su situación psicológica había sido afectada después de la violación de su hija de 13 años que había ocurrido algunos años atrás. Aquí que hay un clamor popular en España para que sea indultada. Ella tenía que entrar en prisión, empezar a cumplir su pena de prisión, reducida a 5 años y medio, en el día de ayer. Se juntaron firmas, cerca de 14.000, y hay un pedido al gobierno de España, esto lo tiene que resolver el Consejo de Ministros, de ser indultada, ¿no? Y me parece un caso como muy paradójico porque en realidad había cumplido, el condenado el violador había sido condenado. No es que era un crimen impune, digamos. Eso es interesante, porque si fuera un crimen impune uno podría decir, bueno... El arrebato de la justicia por mano propia. Claro, exactamente. Pero no es el caso de un crimen impune. No es el caso. Y por el otro lado, ella también es condenada por el hecho, ¿no? Es condenada porque lo quema y como consecuencia de esto se le reduce la condena. De todas formas, creo que son estos hechos los que uno dice, bueno, ¿qué haría yo si me cruzo con el violador de mi hija, ¿no? En la calle? Y hay una provocación o no, uno puede comprender, y creo que en esto está explicado de alguna forma por qué el apoyo a esta mujer, María del Carmen García, en relación a que sea indultada. No es los casos habituales de indulto. ¿A quiénes se indultan? Casos más políticos a veces, ¿no? Y en este sentido, bueno, se está esperando a ver qué pasa. Y ella tenía que ingresar ayer a la cárcel y la audiencia de Alicante determinó poner en suspenso el cumplimiento de la pena a la espera si hay alguna respuesta de parte del gobierno de España. Interesante caso. Interesante, ¿no?